Del Señor, yo quiero invitarle a que abra en el libro de Malaquías, capítulo 1, por favor. Malaquías, capítulo 1. Voy a estar leyendo el versículo 6 y nuestro tema de hoy se titula La honra del rey. Ese es el tema de hoy, la honra del rey. Y leemos en Malaquías, capítulo 1, en el versículo 6, cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Un amén fuerte. Ahí está mejor. Dice así la escritura: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahí dejémoslo. Sin lugar a duda que Malaquías el profeta logró llevar una palabra de Dios al pueblo que en algún momento parecía que no se habían dado cuenta de que estaban deshonrando a Dios. Toda la creación de Dios, cuando fue hecha con un solo propósito: que todo lo creado le diera gloria y honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Isaías dice que Dios creó al hombre para alabanza de su gloria. Eso quiere decir que fue creado para que honrara a Dios, para que honrara al Señor. Pero desde la caída de Adán, el hombre se distanció y en lugar de honrar a Dios, se convirtió en una deshonra para el Señor. A través del pecado, a través de ignorar al Señor, a través de distanciarse de Dios, a través de no poner atención a su palabra y hacer la voluntad propia y no la voluntad de Dios. Lo que había sido creado para alabanza de su gloria, en lugar de eso se convirtió en una deshonra. Eso ha venido pasando de siglos en siglos, de generación en generación. Adán fue creado para la alabanza de su gloria, pero el pecado lo distanció. Luego escogió Dios un pueblo y lo sacó de Egipto. ¿Y se acuerda cuál era, hermano, el eslogan de Dios para sacar al pueblo? Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me alabe, para que me exalte. Déjalo ir al desierto y allá me va a alabar. Sacó Dios a Israel de Egipto para que le alabara. Sin embargo, poco a poco Israel se fue distanciando de Dios otra vez. Y en lugar de honrar a Dios, lo empezó a deshonrar, honrando a otros dioses. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo instituyó, formó, creó lo que usted y yo conocemos como la iglesia de Jesucristo. En el Pentecostés, el Señor dio a luz a su iglesia y empezó la iglesia a ser una iglesia, hermano, comprometida, una iglesia adoradora, una iglesia que aunque perseguida alababa y exaltaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? La iglesia nació dándole gloria y dándole honra al Señor, pero con el tiempo la iglesia se empezó a distanciar de Dios. La iglesia que había sido creada y formada con su Santo Espíritu, con el poder de su Santo Espíritu, se empezó a distanciar de Dios y se convirtió, en lugar de una iglesia adoradora,
se convirtió en una iglesia ritualista, en una iglesia adoradora de imágenes, en una iglesia desviada del camino. Quiere decir que constantemente el hombre se ha ido alejando. Pero Malaquías, que es el texto que acabamos de leer, da a entender de que parecía que los sacerdotes ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban deshonrando a Dios. Y les dice Dios: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque todos vosotros, hablando de allá al pueblo de Israel en Malaquías, porque todos vosotros habéis menospreciado mi nombre. ¿Qué significa en realidad honrar a Dios? Ese es el punto que vamos a ver esta noche. ¿Qué realmente significa honrar a Dios? Porque a veces creemos que honrar a Dios solo tiene que ver con cantar un día a la semana, con levantar nuestras manos una vez al mes. Pero ¿qué es honrar? Vaya conmigo al libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos nos abre un panorama importante. Salmos capítulo 40. Vamos a ver. Salmo capítulo 40, versos 6 al 8. Dice así. Salmo capítulo 40, versos 6 al 8. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Salmo 40 nos da a entender, hermano, la realidad de lo que Dios desea de nosotros. Parece ser, hermano, que Israel se enfocó más en los sacrificios, en las ceremonias, en los rituales, en las costumbres, y se olvidó en realidad que Dios lo que andaba buscando era un corazón que le agradara a Él haciendo su voluntad. En realidad todo lo demás, los sacrificios, las ofrendas y todo eso era puramente trámite, era puramente ritual. En realidad Dios no se agradaba del animalito que llevaban, sino del corazón del hombre que llevaba el animalito. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero Israel se olvidó y dijo: bueno, con llevar el animalito ya salí yo del compromiso. Con llevar la ovejita, y eran tales, hermano, era tal el pueblo de Israel que empezó a agarrar hasta animalitos enfermos, animalitos tuertos, animalitos cojos, y dijeran: agarra a cualquiera, de todos modos hay que cumplir con el sacrificio. Y se olvidó que Dios no estaba tan interesado en el sacrificio, sino en el corazón de aquel que llevaba el sacrificio. ¿Cuántos me están entendiendo? En realidad el sacrificio señalaba al que iba a venir, que era Cristo. Pero el corazón del que llevaba el sacrificio, eso era lo más importante para Dios. A veces nosotros creemos, perdonen lo que voy a decir, creemos que con que ya fuimos al culto ya cumplimos. Pero no, porque Dios conoce tu corazón. Dios no espera solamente tu visita a la iglesia. Dios espera tu corazón contrito y humillado delante de Dios. Dios no solamente espera que vengas a la iglesia, sino que vengas con la actitud correcta, con el corazón correcto. De eso también se olvidó
un gran hombre en la Biblia llamado Saúl. Saúl pensó que con cumplir una parte de lo que Dios quería y se olvidó de algo importante. Acompáñenme al primer libro de Samuel, quien nos da una verdad tremenda. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Ahí encontramos una verdad que usted y yo no podemos pasar por alto. Primer libro de Samuel 15, 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuántos dicen amén? Este texto es la historia de cómo Saúl obedeció una parte de lo que Dios le había dicho, pero descuidó su obediencia y prestar atención a lo que realmente Dios había dicho. Este texto es posterior a que Saúl pelea contra un pueblo llamado Amalek, y cuando pelea contra ese pueblo, Dios le había dado instrucciones precisas. Pelea contra Amalek y destruye todo lo que hay ahí. Destruye todo. No dejes nada de la malecita. Pero resulta que Saúl va con su ejército, gana la batalla, pero dice: estas vacas están bonitas. Aleluya. Estas ovejas están hermosas. Las vamos a dejar vivir para darle sacrificio a Dios. Y dejó los animalitos porque dice la Biblia que el pueblo dijo: no los matemos, mejor llevémonos lo gordo, lo hermoso, y llevémoslo como ofrenda para Dios. Inclusive dejaron vivir a algunos del pueblo y hasta al rey de Amalek lo dejaron con vida, cuando la instrucción había sido clara: no dejes nada del pueblo de Amalek. Llegó Saúl y llegó Samuel y le dijo: Samuel, he obedecido al Señor. Y Samuel le dijo: has hecho mal delante de Dios, porque Dios te dio las instrucciones precisas y no lo hiciste. Pero es que guardamos los animalitos para sacrificio. Y entonces viene la palabra que acabamos de leer: ¿se agrada a Dios tanto en los sacrificios más que la obediencia? ¿Se agrada a Dios más de las ceremonias que poner atención a la instrucción? Y entonces dice: como tú desechaste, oiga esto, hermano, qué tremendo, como tú desechaste la palabra del Señor, también Dios te desecha a ti. Eso es tremendo, hermano, porque yo creo que usted y yo lo menos que queremos es ser desechados de Dios, ¿verdad, hermano? Lo menos que queremos es eso. Nadie de nosotros lo busca. Pero la Biblia dice que Saúl tuvo miedo del pueblo, consintió lo que el pueblo había dicho. Entonces viene la pregunta: ¿qué es realmente honrar a Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros para que usted y yo sepamos realmente si estamos honrando al Señor? ¿Quiere Dios sacrificios? ¿Quiere Dios ofrendas? ¿Está interesado Dios solo en una parte? ¿O qué es lo que realmente quiere de nosotros? Yo quiero mostrarle en la Biblia que hay por lo menos 3 formas de las que Dios se agrada de cómo honrarle al Señor. Número 1, acompáñeme a la palabra y encontramos la primera. La primera la podemos encontrar en
Ezequiel capítulo 44, versículo 5. Por favor, vea conmigo. Primera forma de honrar: aprendamos a poner atención a su palabra. Ese es número uno. Aprendamos a poner atención a la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 44, verso 5. Ahí estamos, hermano. Dice así la escritura: y me dijo Jehová, hijo de hombre, oiga, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y oiga esto: y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Número uno, poner atención a lo que Dios habla. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, así fácilmente, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona mayor te habla, ¿será descortés o será falta de atención no poner oído a lo que te están hablando, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Qué haces si un policía te habla? Aleluya. Pues de inmediato va, es como no, dígame, ¿en qué puedo servirle? Porque es una autoridad. ¿Qué haces si un juez te dice, ¿cómo se declara usted? Eso es lo que preguntan cuando uno lleva, ¿cómo se declara usted? ¿Inocente o culpable? Uno tiene que responder, hermano. Tiene que responder porque el que le está hablando es un juez. Y uno no puede hacer como que no le están hablando, porque no solamente es descortés, sino que además es una falta de respeto. ¿Cierto o no cierto, hermano? ¿Cuántos sabemos cuántos hijos a veces no oyen el consejo de Dios? ¿Cuántos hijos a veces no oyen el consejo del padre? El padre hablando y los hijos, miren, zumbando en la loma. No solamente es descortés, sino una falta de respeto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto más será una falta de respeto el no oír la voz del Dios de los cielos, hermano? Las palabras que Dios tiene que decirnos. Tan es así que el Señor dice en Proverbios, hablando del Padre, hablando de los padres seculares, dice: hijo mío, estad atento a la voz de tu padre y no menosprecies el consejo de tu madre, dice. ¿Por qué dice eso? No solamente porque es descortés no oírlos, sino porque el consejo de un padre o el consejo de una madre trae sabiduría y trae bendición para un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuánto más, hermano? ¿Cuánto más para nosotros como hijos de Dios nos conviene atender la voz del Señor? Pero allí es donde se mira, oiga esto, allí es donde se mira si realmente honramos a Dios. Podemos estar en el culto, podemos haber cantado los 30 minutos del servicio, podemos habernos tirado al suelo, pero si se nos olvidó el consejo de Dios, entonces fallamos. Porque lo más importante, además de adorar y alabar a Dios, que es un privilegio, es haber logrado oír la voz del Señor y estar atento a la voz del Señor. Por eso Santiago dice, hermano, que cuando oigamos la palabra, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, porque esa palabra puede salvar nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, note por favor, primera forma que en realidad Dios está buscando que usted y yo le honremos, en poner atención y atesorar la palabra en nuestro corazón. Veamos un pasaje más acerca de esto y lea conmigo, por favor. ¿Cuántos hemos oído aquel texto de Romanos capítulo 10, versículo 17? Yo tuve
yo tuve que detenerme en este pasaje, fíjese hermano, porque pareciera que lo hemos hecho tan automático este pasaje que no nos hemos detenido a analizarlo y a revisarlo, aunque es muy sencillo entenderlo. Romanos 10:17 dice: así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra del Señor. ¿Cuántos habíamos leído este pasaje? Hermano, la fe viene por el oír. Sí, pero detengámonos un momento. ¿A qué tipo de oír se está refiriendo? ¿A como cuando uno oye un ruido? ¿A como cuando uno está platicando y oye la plática de otros? ¿A como cuando uno va oyendo algo pero de repente oye una sirena? ¿A qué tipo de oír se está refiriendo? No se está refiriendo a oír aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero que realmente no le pusimos atención. La verdadera palabra que trae fe a nuestra vida es aquella que la oímos y estamos atentos. ¿Qué quiere decirme Dios a través de esa palabra? ¿Cuántos me están entendiendo? Esa es la que verdaderamente trae fe a nuestra alma. Esa es la que verdaderamente trae fe a nuestro corazón. Aquella palabra que usted y yo le decimos, estamos oyendo y le decimos: Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Se acuerda de esa expresión, de esa frase? La mayoría de hombres de Dios que les hablaba el Señor, casi todos ellos usaban esa expresión: Señor, háblame, que tu siervo oye. Samuel, aquel niño, hermano, que apenas estaba aprendiendo a oír la voz del Señor, como no sabía cómo hablaba Dios, tuvo varios errores, varias oportunidades, hasta que le dijeron: cuando oigas tu nombre de nuevo, cuando oigas que alguien te habla, dile: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es cuando la palabra empieza a dar fe a nuestro corazón. Aquella palabra que ponemos atención, aquella palabra que decimos: Señor, yo quiero oírte. Señor, enséñame. Señor, háblame. Señor, dime algo a mi vida. Señor. Esa palabra de atención es la que trae fe a nuestro corazón. Hermano, honrar al Señor significa atesorar la palabra en nuestro corazón. Honrar al Señor es estar atento a su voz. Por supuesto, por ejemplo, en algún mensaje, quizás no todo el mensaje es para usted, pero alguna palabra de Dios seguramente va a ser para usted. Y por eso debe de estar atento a ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Cuando menospreciamos el mensaje, mire, los maestros le hablan a los alumnos y no ponen atención. Los padres hablan a los hijos y a veces no ponen atención. El pastor habla a los hermanos, aleluya, y a veces no ponen atención. Y entonces de alguna manera estamos menospreciando la voz que el Señor quería decirnos, aquella palabra que el Señor quería traer a nuestro corazón. ¿Para qué? Porque así es como realmente se honra al Señor, poniendo atención a la palabra del Dios del cielo. Amén, hermanos. Bueno, pero sigamos un poquito más. Número 2. Fíjense que la palabra escuchar significa, o la palabra oír o escuchar significa prestar atención, apercibirse, enterarse. Eso significa. Pero número 2, hay una segunda forma con la que podemos honrar al Señor. Y esta segunda forma es sumamente importante, y es aprender a humillarnos delante de Dios.
es aprender a bajarnos. Él es Dios y nosotros somos polvo de la tierra, hermano. Reconocer eso hace que nuestro corazón esté en el lugar correcto, humillados delante de Dios. Vea lo que dice conmigo, por favor, el Salmo 51, versículos 16 y 17. Uno de los grandes problemas del ser humano caído es el orgullo y el ego. Es uno de los más grandes problemas que nosotros los seres humanos tenemos. Pero el Salmo 51, verso 16 nos recuerda, 16 y 17 nos recuerda lo que Dios quiere de nosotros. ¿Lo tiene, hermano? Dice: porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda forma para honrar al Señor. Mire, a Dios no le podemos hablar con orgullo. Delante del Señor no nos podemos poner parados y hablar con el Señor. Por eso de alguna manera el arrodillarnos, el postrarnos es una señal, no es la verdadera humillación. La verdadera humillación se da en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo puedo hincarme, yo puedo arrodillarme, pero mi corazón puede estar orgulloso, ¿verdad? Aunque normalmente el que se quebranta en el corazón y se humilla en el corazón normalmente lo demuestra con una posición de arrodillado, de postrado. ¿Por qué? Porque el cuerpo solo hace lo que el corazón está queriendo expresar. Si yo quiero expresarle a Dios que quiero humillarme delante de Él, pues entonces me postro. Es una expresión corporal, pero la expresión corporal debe de venir de nuestro ser interior. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces viene el Señor y nos explica qué es la verdadera honra para el Señor. Cuando nuestro corazón está quebrantado, cuando nuestro corazón se humilla delante del Señor. Pero solo se puede humillar el que reconoce que no es nada delante de Dios. Solo se puede humillar el que reconoce que delante de Dios no somos nada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Yo creo que usted va a estar de acuerdo que cuando conocemos al Señor a veces nos cuesta. La primera vez que uno se arrodilla o la primera vez que uno se postra, miren, no le es tan fácil, ¿verdad, hermano? No sé si a usted le fue fácil, pero yo no creo que a mi vida me haya sido fácil. Yo recuerdo que lo pensaba 2 veces para arrodillarme. Dice, ¿y por qué pasan tanto allá adelante? ¿Y por qué se hincan tanto? ¿Y por qué lloran tanto los hermanos? Y entonces yo no sé si usted ha visto a alguien, pero yo recuerdo que normalmente al que le cuesta arrodillarse, mire, empieza tratando de arrodillarse así, mire. Pareciera que está en el fútbol, va, como para la foto del fútbol, pero solo como que dobla una primero, porque le cuesta, lo piensa, como que no es muy fácil para el cuerpo arrodillarse totalmente o postrarse. ¿Sabe por qué? Porque le cuesta a nuestro ego rendirnos delante del Señor. Porque al principio nos es como vergonzoso pasar adelante,
Al principio nos es como vergonzoso arrodillarnos, y es que van a ver los hermanos que pasé adelante. Eso es exactamente lo que pasa cuando nuestro ego está muy elevado. Pero cuando reconocemos que no nos arrodillamos delante de los hermanos, no nos arrodillamos delante de la iglesia, nos arrodillamos delante de aquel que hizo el cielo y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nos postramos delante del Señor, no delante de nadie más. Pero el corazón humillado va más allá que arrodillarnos todavía. El corazón humillado va más allá de una posición corporal. Es realmente reconocer que delante de Dios no somos nada, pero que delante de Dios somos necesitados de Él. Amén. Yo no sé si usted y yo, ¿cuántos podemos levantar nuestra mano y decir yo soy necesitado? Cuando usted y yo, mire, cuando usted y yo reconocemos nuestra necesidad, es porque estamos entendiendo que no somos suficientes para resolver nuestros problemas, para resolver nuestras necesidades, que no somos autosuficientes para arreglar. Mire, yo no sé, yo creo que usted ha pasado más de alguna vez por alguna situación donde uno se siente impotente, hermano, porque no puede hacer nada. Cuando estás pasando por pruebas o estás pasando por necesidades y uno quisiera hacer muchas cosas, pero se da cuenta que no puede hacer nada. Que no puede hacer nada. Y que lo único que te queda es ir donde Dios y decirle: Señor, yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer más que buscarte a ti? ¿Qué puedo hacer yo, Señor, si lo único que puedo hacer es reconocer que sin ti no puedo salir adelante? Eso es lo que reconoció el apóstol Pedro cuando dijo: Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién podemos ir cuando estamos necesitados? ¿A quién podemos ir cuando las cosas no salen bien? ¿A quién podemos ir cuando no sabemos, hermano, qué hacer? Lo único que podemos hacer es ir al Señor, que tiene misericordia de nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Santiago 4:6, Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Da gracia. ¿Cuántos queremos gracia de Dios, hermano? Si usted y yo queremos la gracia del Señor, la gracia de Dios es el favor que te puede cubrir en la vida, te puede cubrir tu vida para que el favor, la misericordia, el respaldo de Dios esté en tu vida. Pero dice que Él da mayor gracia a los humildes, porque a los soberbios, es decir, al altivo, al egocéntrico, lo mira de lejos el Señor. Entonces, si usted y yo queremos gracia de Dios, no nos queda más que humillarnos, hermano. Si usted y yo queremos el favor del Señor, lo único que nos queda es aprender a humillarnos delante del Señor. Y uno de los ejemplos más preciosos de humildad es nuestro Señor Jesucristo, que siendo grande se hizo pequeño, que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios se hizo esclavo. Es el gran y mayor ejemplo de humildad que usted y yo podemos conocer. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se baja de esa grandeza? Muy pocos. No digo que no haya personas que bajen, pero nuestro Dios eterno, hermano, vino a la tierra. Solo el tomar forma de hombre ya era una humillación para el Señor. Ya era una humillación. Y volverse esclavo, volverse como un esclavo, como un siervo, fue una humillación. El grande
el que era verdaderamente grande se hizo pequeño por amor a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para creernos grandes? ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada en realidad. Solo basta con ver el ejemplo de nuestro Señor. Y de eso, por eso dice la Biblia, aprended de mí, que soy manso y ¿qué? El Señor dejó bien claro que nuestro ejemplo máximo de humildad es Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que verdaderamente honra al Señor. Israel se quedó con los ritos, con las ceremonias, con las costumbres, pero se olvidó lo que verdaderamente era honrar al Señor. Un corazón contrito y humillado, un corazón atento a su palabra. Pero una tercera forma que la Biblia nos enseña, y que seguramente usted y yo lo conocemos, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es practicarlo. Por eso es importante que usted y yo analicemos esto. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. La tercera forma de honrar al Señor tiene que ver con obedecer. Obedecer a Dios. Obedecer, ya no solamente oír. Poner atención ya es una honra, porque es una muestra de respeto. Es una muestra de honrar, es una muestra de atención. Ya eso es honrar al Señor. Pero obedecer, diríamos que es la cumbre de lo que Dios desea de nuestra vida. Y dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón. ¿Y con qué dice, hermano? Con toda tu alma. La obediencia. La obediencia es una virtud de un hombre o de una mujer que han sido restaurados por el Señor. Ninguna otra persona puede obedecer a Dios. Podemos hacer grandes intentos de obedecer, pero si el Señor no está restaurando nuestra alma, usted va a ver, hermano, que la obediencia a veces se traba, se detiene. Yo traté, hermano, traté de obedecer, pero fíjese que al final ya no pude cumplir. Eso sucede muy seguido cuando no le estamos permitiendo a Dios operar dentro de nuestra vida, restaurar nuestra alma. Solo el corazón restaurado logra poner en práctica la palabra de Dios. Por eso usted y yo debemos rendirnos a Dios constantemente, diciéndole: Señor, obra en mi vida. Señor, cámbiame. Señor, enséñame a obedecer. Enséñame a atender tu palabra. Señor, enséñame a caminar en tus sendas, en tus estatutos. La Biblia dice en Santiago, hermano, que no solo seamos oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. Entonces la obediencia es como el pináculo, es la cumbre de hacer la voluntad de Dios. La obediencia es la cumbre de la honra al Señor. Por eso le dijeron a Saúl: ¿en qué se complace más el Señor? ¿En los sacrificios o en la obediencia? Ciertamente la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres no nos sentimos contentos cuando un hijo obedece, va? ¿Qué padre se enoja porque sus hijos son obedientes? ¿Qué padre se siente incómodo teniendo un hijo obediente que sigue al pie de la letra el consejo, que sigue al pie de la letra alguna instrucción?
Nuestro Dios también se alegra cuando usted y yo somos obedientes. Y no solamente se alegra, se siente honrado el Señor. Le damos la honra que realmente se merece. Por eso entonces, hermano, esta noche usted y yo necesitamos reflexionar, número uno, en que usted y yo fuimos creados para honrarle a Él. Número dos, usted y yo fuimos llamados para honrarle a través de la obediencia a su palabra. No, Dios no está esperando sacrificios suyos ni míos. Dios no está esperando rituales. Dios no está esperando, hermano, meras ceremonias. No, lo que Dios quiere es obediencia. Atención a su palabra, humildad de nuestro corazón y obediencia a sus verdades. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo se ve una persona humilde, ¿va? Pero no porque uno diga, como yo soy humilde, ¿va? Porque hay gente que dice así. ¿Ha oído usted gente que dice, sí, como me ven humilde? Cuando yo oigo esa frase, yo me quedo, ¿de qué humildad estará hablando? Seguramente no es la humildad que Dios está esperando. La humildad que Dios está esperando es aquella en la que usted y yo nos rendimos delante de Él. Bajamos todo nuestro ego hasta el grado de llegar a lo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Eso es como que uno desaparece. Todavía vive, pero no se mira. Todavía camina, pero ya no se ve Él. El que se ve es Jesucristo, hablando, caminando, accionando. Ya no se mira, porque ha logrado, hermano, que Cristo crezca y nosotros menguamos, para que el Señor se lleve toda la gloria y toda la honra. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Lea conmigo un pasaje último en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. ¿Nos conviene a nosotros honrar al Señor a través de la obediencia? Yo creo que sí. Yo creo que lograríamos recibir de Dios tantas bendiciones cuando sabemos honrarle. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿De dónde, hermano? De la tierra. ¿Cuántos queremos ser exaltados por Dios? Aleluya. O es tan humilde que dice: no, hermano, yo no. Los humildes dicen: no, hermano, yo no quiero ser exaltado. Por naturaleza uno quiere ser exaltado, por la naturaleza humana. Pero Dios prometió exaltar. Dios exalta al humilde. Fíjense, Dios exalta al humilde, pero humilla al que se exalta solo. ¿No le parece tremendo eso, hermano? Al que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta solo, Dios se encarga de humillarlo. Ahora, no solamente queremos ser exaltados como un beneficio, pero es una promesa de Dios. Es una promesa que si oímos
y cumplimos su palabra, el Señor se va a encargar de exaltar. Y usted puede leer más el capítulo 28 y dice además de eso que todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán cuando cumplimos su palabra. Yo quiero ser de aquellos que realmente honran al Señor, porque para eso fuimos creados, para eso nos creó Dios, para que tu vida y mi vida exalten al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle esta noche que el Señor nos permita entender, hermano, que no es con sacrificios, no es con rituales, no es con meramente ceremonias, no es solamente porque ya cumplí, ya hice algo para Dios, no, sino un corazón atento, un corazón humilde, un corazón obediente. Es lo que Dios está buscando de nosotros. Cerramos nuestros ojos.